Hola a todos, el día de hoy les vamos a explicar dos ejercicios acerca de ángulos verticales. Las expositoras son Alexandra Vigo y Valeria Lynch. Bien, vamos a comenzar con el primer problema. Léelo, Vale. Desde un barco en alta mar se ve a lo alto de un acantilado de 40 metros de altura con un ángulo de elevación de 30 grados. Asimismo se observa un faro sobre el acantilado bajo un ángulo de 7 grados desde el barco. Calcular la altura del faro. Bien, considerando que raíz de 3 tiene que ser igual a 1,73. Ale, ¿qué te parece si pasamos esta gráfica a otra diapositiva para entenderlo mejor? Claro, aquí lo tenemos. Ya. Ale, ¿qué crees que podríamos hacer? Creo que para comenzar tenemos que fijarnos en el triángulo ABD. Si nos damos cuenta tenemos acá un cateto es D, el otro es 40 y su ángulo viene a ser de 30 grados. Creo que podríamos en este caso hallar la cotangente de 30, fíjate, porque la cotangente de 30 es D sobre 40. Claro. Entonces, despejamos D y tenemos que D es igual a 40 por cotangente de 30. Y entonces vendría a ser D igual a 40 por raíz de 3. Ya, pero para hacerles recordar, hemos hecho el triángulo de 30 y 60 y sabemos que la cotangente de 30 sería el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, es decir, a raíz de 3 sobre a. Por lo tanto, que la cotangente de 30 es raíz de 3. Claro, así es como lo hemos hallado. Y entonces el problema nos dice que debemos considerar raíz de 3 igual a 1,73. Entonces al multiplicarlo por 40 tenemos que D es igual a 69,2. Entonces ya tenemos D. Bueno, ya hayamos D, vale. ¿Qué más crees que podríamos hacer? Ya, le sería tomar el triángulo ACD con el ángulo de 37. Como es un triángulo rectángulo, el segmento AC sería la altura. Ya, entonces, si ya tenemos la altura, podemos hallar su tangente. Es decir, h sobre d es igual a la tangente de 37. Claro, podríamos ir a la tangente de 37. Por lo tanto, decimos que h es igual a d por la tangente de 37, que sería... Sabemos que h es igual a d por la tangente de 37. Entonces, h va a ser igual a 69,2, que es d por 3 cuartos. Claro, para los que nos están viendo y que no recuerdan, la tangente de 37 lo hemos hallado de esta manera. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, en este caso 3a sobre 4a. Eliminamos las a y tenemos 3 cuartos. Muy bien, ahí. Por lo tanto, h va a ser igual a 51,9. Bien, ya tenemos h, pero fíjate, vale, h anteriormente era 40 más x, entonces yo creo que aquí simplemente lo único que nos queda es reemplazarlo. Claro. Tenemos que h es 40 más x y si reemplazamos h es 51,9, entonces al resolverlo tendremos 51,9 menos 40 igual a x. Por lo tanto, el resultado sería que x vale 11,9 y ya tenemos la respuesta a nuestro problema. Bien, pasemos al siguiente problema. El siguiente problema nos dice, desde un punto ubicado al borde de una plaza de forma circular, se ve la parte más alta de un monumento ubicado en el centro de la plaza con un ángulo de elevación de 30 grados. Calcula la tangente del ángulo de elevación con el cual se observa el monumento desde lo alto de otra estatua que está ubicado en el contorno de la plaza, si su altura es la mitad de la altura del monumento. Ya. Tenemos la plaza circular y al medio encontramos una estatua. Desde un extremo se observa que es observado por una persona, mientras que al otro extremo se encuentra una estatua de la mitad del tamaño de la primera. Como la estatua se encuentra al medio de la distancia entre la estatua y los extremos, entonces la distancia va a ser la misma. Ya.
La persona observa la parte más alta de la estatua con un ángulo de elevación de 30 grados y desde la parte más alta de la estatua que estoy señalando se observa la parte más alta de la estatua del medio, observado por un ángulo de elevación que desconocemos y lo nombraremos alfa, pero es necesario nombrarlo ya que el problema nos pide hallar su tangente. Claro, ¿qué te parece si lo pasamos a la Ya, siguiente diapositiva, donde está ya explicado de esta manera? claro. Bien, para comenzar, yo creo que deberíamos fijarnos en ese triángulo, ¿vale? ¿Qué te parece? ¿Ya? Mira, porque si vemos, tenemos aquí su ángulo es 30, tenemos uno de sus catetos es D y el otro vendría a ser 2M. Yo creo que de esto podemos hallar la cotangente de 30. La Claro. cotangente de 30 es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces vendría acá a ser D sobre 2M igual a cotangente de 30. Claro, ¿vale? Despejaremos D y tenemos 2M por cotangente de 30. Y entonces de esta manera tenemos que D es igual a 2M por raíz de 3. Ale, pero hay que recordarle cómo obtuvimos ese resultado. Sabemos que la cotangente de 30 va a ser el cateto adyacente, que es a raíz de 3 sobre el cateto opuesto, que es A. Si se eliminan las A, el resultado va a ser raíz de 3. Claro, así es, Valeria. Entonces ya tendríamos D, que es igual a 2M por raíz de 3. Ahora, ¿qué continuaría, Valeria? Ya, ahora debemos fijarnos en este triángulo, Ale, que está pintado de negro. Si te fijas, Ale, podemos encontrar la cotangente de alfa, que sería D sobre M. Por lo tanto, despejando D sería M por la cotangente de alfa. Claro, tendríamos, pero fíjate, vale, o sea, tenemos ya D 2M raíz de 3 y también tenemos M por cotangente de alfa. Yo creo que acá en todo los casos lo que sigue es igualarlo. Claro, Ale. Claro, entonces si lo igualamos, eliminamos las M y nos queda 2 raíz de 3 por cotangente de alfa. Ya, y como el ejercicio nos pide hallar la tangente de alfa, nos podemos basar en los valores que ya hemos hallado. Claro, primero hay que explicar eso, que cotangente de alfa, para hallar la cotangente de cualquier ángulo, necesitamos el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. En este caso, creo que podríamos ponerlo de esta manera, 2 raíz de 3 sobre 1, porque igual nos saldría 2 raíz de 3. Claro, Ale. Entonces, podemos sacar la tangente de alfa. Claro, si utilizamos estos valores para hallar la tangente. Sería tangente de alfa es igual a 1 sobre 2 raíz de 3. Pero tenemos que racionalizar el resultado. Claro. Por lo tanto, el resultado del problema sería raíz de 3 sobre 6. Gracias. Muchas gracias.